Saludos, amantes de la ingeniería. Los saluda su amigo Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al Estado Transitorio, su podcast favorito de ingeniería. Y bueno, como cada ocasión tenemos un nuevo invitado y con temas muy interesantes. En esta ocasión tenemos a la ingeniera Sofía Arreola, que también, bueno, es de CIME Culhuacán. Ya hemos tenido pues, un montón de invitados de CIME, pero ahora sí que son los de la casa, ¿no? Pero pues yo creo que tiene muchas anécdotas interesantes que compartirnos. Y bueno, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te encuentras? Hola Armando, bien aquí, con ganas de entrarle a este podcast que ya comentamos que está ya en mi lista de los viernes para escuchar. Sí, eso es todo, eso es bueno. Bueno saber eso, me inspira a seguir. Pero bueno, como me decías, pues ya has escuchado un poquito bueno, ya varios podcasts y ya más o menos te sabes la dinámica. Entonces, pues me gustaría comenzar, ¿no? Ahora sí que el clásico de, pues, ¿cuál fue tu motivación, ¿no? Para iniciarte en este mundo de la ingeniería? O sea, ¿cómo Mm, fue tu inicio? Que dijiste, yo quiero ser ingeniera, ¿no? Sabes que este momento lo ansiaba y lo temía de partes iguales. Un 80-20 ahí a la Pareto. Ok. Te voy a confesar por qué. Y fíjate que cuando yo empecé a escuchar el podcast, y escuchaba a todos estos ingenieros que son geniales y que cuentan esta historia como muy similar de que desde pequeños sintieron la chispa de la ingeniería y de la ciencia El llamándoles. llamado. Claro, yo dije, shit, yo no estoy en ese club. O sea, Ok, definitivamente ya iré desglosando un poco mi historia, pero yo no soy de ese club. O no era de ese club y ahorita voy a explicar bien por qué. ok. Pero en definitiva, para mí, el llamado lo empecé a sentir como que ya mucho más grande, yo no era de destrozar juguetes ni repararlos ni nada. Se rompió, necesitamos uno nuevo. Eh, no nací con esa curiosidad que identifica a muchos o la gran mayoría de los ingenieros que de hecho admiro y quiero, pero me animé a como a entrarle porque dije, bueno, así como todos tenemos caminos diferentes y escuchando también el podcast que a pesar de todo todos tienen como ahí su camino, dije, bueno, vale la pena contar mi camino que ha sido un poco distinto a los demás. Entonces, pues yo el llamado a la ingeniería, básicamente mi carrera la decidieron un poco o un tanto fue influenciada o un mucho por mis papás. Ok. Y no, mis papás no son ingenieros, pero siempre crecí bajo esta filosofía como de tienes que estudiar porque tienes que ser independiente, ¿no? Vengo de una familia donde incentivan mucho la independencia y entonces pues si yo hubiera podido escoger, hubiera escogido algo como letras o algo más al lado artístico. Me encanta la parte de la escritura y la literatura. Pero pues mis papás decían como que ok, muy bonito y todo, pero primero tienes que conseguir algo que te dé de comer y luego ya Sí, hacer lo que se te dé la gana, ¿no? sí, entonces, o sea, imagino por lo que dices que aplicaba el caso de, no, pues de eso te vas a morir de hambre, ¿no? Y no va a dar. Sí, porque digo, o sea, en mi caso también llegó a pasar que si bien no, o sea, no me gusta la ingeniería, pues es algo que adoro, pero pues cuando yo era niño sí quería irme por otros asuntos, ¿no? Muy distintos, pero bueno. Y he conocido uno que otro también aquí en el podcast que ha mencionado como esa parte, ¿no? Y creo que sí es un tanto, yo creo que algo generacional, ¿no? De nuestros padres, en ese sentido de que actualmente con las redes sociales creo que se ha abierto mucho el campo para casi cualquier tipo de profesión, ¿no? Por ejemplo, los artistas, ¿no? En Instagram y todo eso, y tienen como esa ventana. Pero pues antes no era tan difundido eso, ¿no? Que si bien hay casos de éxito, digamos, en el medio artístico, ya sea plástico, en música, etcétera, pero no era como común, ¿no? Creo yo. Sí, aparte pues, no sé, mi mamá tenía esta creencia muy vívida de que si yo estudiaba en la UNAM iba a ser como un delincuente profesional o algo por el estilo. O sea, de verdad, yo sentía su pánico, ¿no? De que era como, Es, pero de verdad no quieres ver otras opciones.
No, tenía mucho pánico. Ibas a vivir, pachequeándote y así en las Sí, no, islas. ella juraba, ¿no? Como va a ser una delincuente, no sé qué se imaginaba, pero yo sentía su pánico, ¿no? Ujú, Entonces, como que, pues sí, ellos me empujaron mucho como a que viera otras alternativas y eso. Pues yo creo que también me contagié al final de ese pánico porque o sea, terminé tomando la decisión de entrar en una vocacional. mm, Una vecina nuestra que es una súper buena ingeniera, igual del Politécnico, dijo, ¿por qué no vamos a Expo Progresión Gráfica? Conoces, hay muchas opciones y bueno, me llevó allí a la expo. Se las recomiendo a todos los que no sepan qué hacer con su vida. Y pues bueno, fui y al final dije, bueno, pues Boca 13 no está tan mal. Hay mucha gente en mi familia que son contadores, está el turismo por tasqueña, ¿no? si, ajá. Y al final pues decidí entrar a la Boca 13. No me fui a turismo, no me fui a contabilidad, terminé estudiando informática. Y en mi trabajo hay un meme que siempre me mandan, que es el meme de que está alguien en la computadora y el otro observando así y le ponen al que no está haciendo nada, mi jefe que gana 5 veces lo que yo, y ponen yo convirtiendo un Excel a PDF para mi jefe, ¿no? Entonces, la verdad es que no aprendí mucho de informática, no fue lo mío, no me encantó, Ok. pero pues terminé la vocacional con éxito. Nadie hubiera apostado a que lo podía lograr, pues lo logré. Eh, y pues ya de allí fue donde brinqué a la ingeniería, ¿no? O sea, ahí fue donde dije, claro, a mí me encanta esto del teatro, me encanta esta carrera de acústica tiene todo que ver con la radio, con el teatro, con todo este que sería como que siendo mi sueño guajiro. Ujú. Y pues terminé entrando a acústica. ¿Cómo ves? Ok. Por ejemplo, entonces, o sea, ¿a ti nunca te metieron la idea o te mencionaban esto de, no, pues es que, en una ingeniería hay muchas matemáticas, está bien difícil o y tal? Sí, obvio, pero pues claro, tú cuando tienes 15, 16 y 18 años, tú piensas que lo puedes hacer todo y que todo va a ser fácil y que ingeniería, ¿no? Sí. Pues yo debo de decir que la Boca 13 a final de cuentas pues tiene muchas materias como muy diversas porque es una escuela administrativa que está enfocado a eso. No aprendí mucho que digamos. Yo cuando todos pensaban que yo me iba a terminar yendo por alguna área como un poquito más administrativa o algo por el estilo, y cuando vieron que me quedé en SIB Culhuacán, mis amigos se reían, ¿no? Era como, "Dude, ¿qué estás haciendo?" Ya sabes que no es por ahí. Yo había ganado Sí. interpolitécnicos de fotografía, de administración, cosas así, entonces pues lo lógico era que escogiera algo más acorde pues, a las áreas donde mostraba un poco más de talento. Y no, decidirme por acústica, por ESIME Culhuacán. Y debo decir que fue difícil. No, no es tan fácil como te lo pintan, ¿no? La sufrí, la sufrí. Ok, sí, entonces, digo, eres parte pues que la mayoría, ¿no? Que dice, no, pues, al principio sí me costó un poco, o sea, incluso a pesar de venir de una boca, ¿no? O sea, sí te costó ahí un poquillo, arrancar, pero pues bueno, la libraste, ¿no? Al final de cuentas. La libré. En contra de todo pronóstico. Ah, Sí, digo, no sé si sea tu caso, pero retomando un poquito lo que decías hace rato de que cuando uno tiene 15 años y demás, pues, cree que lo puede hacer todo. Digo, creo que sí lo he contado en algunas ocasiones, pero bueno, yo fui en Batis, ¿no? Y siempre me decían, no, pues es que que Batis, la más pesada y demás, y así. Y pues yo lo tomé como un reto, ¿no? Dije, pues ahí voy, claro. ¿no? Y entonces, pues sí, ya, me quedé y todo, y digo, no me arrepiento, salí con algunos traumas y todo, pero bueno, aquí estamos. Este, pero bueno, y entonces, elegiste, o sea, decime por la carrera y por que estaba cerca. También, pues mi familia está en Iztapalapa, tú sabes que todo lo demás, que no sea Sime Culhuacán, queda súper lejos. La UNAM para mí ya no era una opción, ya.
ya está infectada del color blanco y guinda. Aparte, yo nací un 21 de mayo, que es natalicio de, de Lázaro Cárdenas claro, y y Día del aparte es, Politécnico. claro, entonces ya no había forma de que me cambiara. Mis hermanos ya decían como que mi hermana también es politécnica, ella estudió una especialización en control en automotriz. Ya. Entonces, pues ya, era demasiado tarde. De nacimiento ya estaba dictado, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que ahí fue como una señal electrónica del cielo, algo por el estilo, porque terminé siendo, eh, pues sí, muy politécnica. Y pues yo te contaba que al principio de mi carrera, pues yo sí lloraba por las noches, decía, ¿qué estoy haciendo? Debía irme con mis amigos a Y a estudiar la ESCA, ¿no? mercadotecnia, sí, total. Yo me acuerdo mucho de una materia que era física, o sea, no le entendía nada. La maestra se esforzaba mucho, la verdad era una profe muy buena, muy joven, Claudia. Yo veía cómo se esforzaba conmigo y yo así como que la miraba así. Me costó mucho trabajo, mucho al inicio y ahora que hablas de los batis, yo Ujú. debo de tener un reconocimiento especial con ustedes. Siempre estaré agradecida con Batis, aunque no fui a Batis, porque tuve muy buenas influencias batistardas. eh, que me enseñaron un montón de física, de circuitos, de un montón de cosas que yo siempre digo que mi carrera fue en equipo. O sea, si no hubiera sido por toda esa gente que me rodeaba y que me decía como que, oye, échale ganas, o mira, te explico esto, que no tienes idea de qué está pasando, eh, pues me parecía como muy chévere, ¿no? Porque también tenía como esa red de apoyo, especialmente Batistarda, no te voy a mentir, que me decía como, ven, mira, la ley de la mano derecha es muy fácil, pon tu Ujú. manita, ¿no? Y me explicó un montón de cosas, así que para mí sí es como ahí un agradecimiento especial a la comunidad de Batis por Es haberme la ayudado a primera terminar vez mi que carrera. escucho eso. ¿Qué puedo decir? Siempre hay una primera vez, pero bueno, creo que ya es un poco reconfortante. No, claro. Este, pero digo, con los batis siempre que tengo aquí algún ex batis, bueno, pues compartimos traumas, ¿no? Nos entendemos bien. Pero, ok, entonces, digamos, sí, tu estancia en Batis, en Decime, sí fue un poco, pues no tormentosa, sino pues, tuvo sus complicaciones, ¿no? O llegó un punto en el que como que ya agarraste el ritmo y dijiste, ah, ya, de aquí soy y vámonos. Mm, te voy a ser muy honesta, yo hubo varias veces como que ya no quería, o sea, realmente sí iba, era pues porque estaban mis amigos, pues porque había muchas otras cosas que me motivaban más allá como de la escuela, especialmente en los primeros semestres, ¿no? Ujú, Yo estudiaba para un examen para pasarlo, o mm, sea, pero no, yo sí te voy a ser muy honesta y también por eso me parecía importante venir a contar que estas cosas pueden pasar. Em, en el que yo ya decía, ya no quiero estar aquí. O sea, no me gusta, no sé qué estoy haciendo. Mm, Mi materia favorita era humanidades, o sea, de verdad. Y también quería tener esta plática para dar un pequeño homenaje a toda esa gente pues que apoya a los demás, en especial como también a los profes. Había ujú. una profe de humanidades que sí hubo un punto en la carrera que yo dije, ya no más, la maestra ya me veía como que me salían mejor las exposiciones como que armaba con ella el libro vaquero y cosas así, no sé, que eran como súper nada que ver con la carrera. Leía todos los libros, o sea, y un día pues como que me dijo, ven, ¿qué pasa? La profe Blanca. Ay, no, me muero porque no me acuerdo su apellido, estuve todo el día tratando de recordarlo. Pero una profe de humanidades, genial, que me dijo, ¿sabes qué? No dejes, no lo dejes porque yo ya te veo con ganas de dejarlo. Y me dijo, ya tenía un montón de materias reprobadas, horrible. Y me dijo, como no lo dejes, porque hay talentos que tú tienes que los demás no tienen. Y puedes aprovecharlo. Hay muchas formas de ser ingeniero, ¿no? Y yo la veía y era como, será. Aparte era la única niña del piso. En el piso en el que yo estaba ni siquiera había baño de mujeres porque éramos como dos o tres chicas en todo el piso. O sea, en la tarde es así. Y de verdad yo ya estaba así como muy, muy
ya no me importaba ni nada, y gracias a esa profe, fue que le volví a echar ganas. Y entonces ya vino la especialidad de acústica como tal, y fue donde me empezó a gustar la carrera. O sea, creo que en ese aspecto no me equivoqué, porque sí, porque ya empezaron las clases emocionantes, ¿no? Bioacústica me encantaba. Eh, de hecho, mi mejor amigo es filósofo, después nos metimos en hacer como unos experimentos medio raros que involucraban a la onda de las frecuencias bajas y no sé qué. Y ahí fue donde empecé a descubrir como que me gustaba la ingeniería, ¿no? Eh, tenía materias como muy padres que me encantaban y empecé a descubrir como que de verdad no me había equivocado tanto, no me había equivocado tanto y que había forma de salvarlo. El proyecto que hice al final del año me gustó mucho, entonces para mí ese fue el pináculo, ¿no? El Ujú. momento en el que te das cuenta, amiga, de que no estaba tan Que mal la valió la cosa, pena, ¿no? sí, y ya fue donde me empezó a gustar. Pero fue hasta como que es octavo semestre, séptimo, una cosa así. Sí. Ok, digo aquí haciendo un pequeño paréntesis o una pequeña Mm, aclaración, pero pues tú estudiaste en la tarde, ¿no? Digo, y la sí. mayoría de los que han estado aquí pues, son de la mañana. Tuve alguien de la tarde, pero era de mecánica, entonces pues, es como otro contexto, ¿no? Entonces, sí está interesante conocer ese otro lado, ¿no? En el CIME, ahora sí que en El lado los, oscuro. más o menos. Digo, ahorita pues, ya están como más mezclados porque creo que a ti todavía te tocó lo de tener un grupo fijo, ¿no? Y Sí, la última generación que tuvo ese plan de sí, ¿no? estudios Y ya ahorita como, ya eligen así sus materias y todo eso. Pero pues, sí, antes sí era como de los de la mañana, los de la tarde y demás, ¿no? Que siempre me quedó la impresión de que en la tarde que había a lo mejor alumnos incluso más grandes y que trabajaban, ¿no? sí, de hecho había, fíjate que era como muy diferente, tú veías a los de la mañana y eran así como más niñas, o sea, más niñas, como seis, ¿no? Como tres. Sí, había más niñas, se veían más chiquitos y todo, y efectivamente en la tarde como que decían, estos son más guerreros, ¿no? Hay que mandarlos a la tarde pues porque viven cerca, o porque ya son más grandes, saben cuidarse, o porque trabajan. Y de hecho yo cuando me quedé me había quedado en la mañana, pero pues por motivos personales, pues yo estudié prácticamente desde la secundaria en la tarde, entonces ya no me acomodaba. Aparte trabajaba y, o sea, muchas cosas en las que pues me convenía más estar en la tarde, ¿no? Ujú. Pero estuve como un mesecito o 2 en la mañana y sí, era una cosa, pero totalmente distinta, ¿no? Muy distinta. Igual otra, a lo mejor otra que, ¿cómo se le llamaría? Prejuicio, no sé, idea que siempre había tenido o que tengo todavía, ¿no? De los de la tarde, es que en la tarde como que a veces pues llegan a faltar más los profesores, no sé si eso es cierto o no. Yo creo que sí. Sí. La verdad había días en los que, pues de verdad era así como que esperas 15 minutos, no llega uno, siguiente clase, 15 minutos, no llega otro profe. Entonces sí había, desgraciadamente, muchos profes que no, que se notaba que pues ya estaban cansados de esa hora, ¿no? Porque había muchas clases que no nos pasaban pues porque no daban la clase, ¿no? O sea, no Ujú. porque no se notaba el interés realmente de los profes, de algunos, no de todos. Claro. Hay profes muy dedicados y admirables, pero también es muy cierto que hay muchos que no. Y sí se notaban mucho las faltas. Ya veo. Bueno, no estaba tan equivocado. Pero bueno, No, también es un poco lamentable, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionas que, o sea, estudiabas y trabajabas, ¿cómo era eso, esa experiencia, ¿no? Porque ya lo he mencionado varias ocasiones y en lo personal, o sea, yo nunca estudié y trabajé al mismo tiempo y siempre la mm, saqué, ¿no? O sea, este, o sea, mis papás pues trabajan en el metro, ¿no? Y entonces pues, luego compañeros decían, no, pues métete, ¿por qué no? Es que, y así como, pues no, o sea, pues, ya de por sí la carrera, pues, o sea, no se me hacía realmente así tan complicada, pero pues tampoco no era así como ir a vacacionar, ¿no? O sea, claro. entonces, pues de alguna manera siempre he tenido como esa, pues sí, esa admiración, ¿no? Por aquellas personas
pues se avientan a trabajar y estudiar. Digo, hay unos que son por necesidad completamente, o yo creo que la mayoría, pero pues que terminen la carrera a pesar de, pues es todo un logro, ¿no? Sí, la verdad es que sí es una faena agotadora. Yo tuve la suerte que el trabajo que tenía me encantaba. O sea, yo iba hasta los domingos porque me gustaba demasiado, siempre me ha gustado trabajar. ¿De qué Y era ese el trabajo? trabajo me gusta mucho. Yo trabajaba en el Museo de la CFE. Ujú. Había un proyecto que llevaba como la administración del museo y también había actividades como fuera que se llamaba Math Science, que era un proyecto así como estilo llevar el laboratorio a los niños y hacer actividades como padres. Y pues, la verdad es que me gustaba mucho, me encantaba pasar mi tiempo en el museo, aprendí muchísimo en el museo, o sea, lo creas o no, como que había muchas cosas de física, de electrónica, que yo entré a la universidad y no entendía, y estando en el museo, comencé a entender como había un acercamiento que era pues muy básico, porque tenías que enseñar a los niños acerca de la ciencia, pero que a mí en lo personal me ayudó también un montón a entender cosas que no entendía, ¿no? Ujú. Eh, entonces sí, fue como bien interesante para mí esa mezcla, pero sí es una faena agotadora, o sea, es de levántate 7 de la mañana, ya tienes que estar fuera de tu casa, llegas a las 11 de la noche molido y otra vez empezar de nuevo, o sea, uy, aparte yo hacía deporte, estaba en el equipo, me metí al equipo de voleibol, estuve en natación, no sé, o sea, como que siempre he hecho mucho deporte, así que sí, yo a veces me pregunto como, ¿será que a mis 30 años podría hacerlo de nuevo? No creo. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, es algo que he comentado con varios amigos, ¿no? Pues, no tan recientemente, pero sí, digamos, como de la pandemia para acá, ¿no? Y comentaba con una amiga sí, hace un tiempo que decían, o sea, veo hacia atrás y digo, no manches, ¿cómo aguantaba, ¿no? Todas las desveladas, Y las levantarme a las fiestas, ah, 5. No, bueno, yo no que sea así como fiestero, pero, o sea, en general, bueno, yo vivo en Nesa, ¿no? Y pues era de irme de Nesa, decirme, o sea, era una friga, ¿no? Y dormir 5 horas, 4 horas, ¿no? Y te digo, lo veo así en retrospectiva y digo, o sea, ¿de dónde sacaba energía, no? Ahorita pues sí ya no duermo, no sé, entre 6 y 8 horas y ya estoy así como... "Ah". Entonces sí, te entiendo completamente. Yo también no creo que uno aguantaría ese ritmo otra no, ya vez. no. Ya empieza la edad en la que nos truena la rodilla y así, entonces yo creo que ya está muy cañón querer lograr esa misma odisea Sí, sí, otra sí, vez. sí. Sí, pero bueno, entonces, o sea, pues al final sí hacías como otras actividades fuera de, ¿no? Porque, digo, algo que pues yo critico muchas veces, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, junto con otros amigos fundamos el club de robótica y todo eso. No sé si alguna vez llegaste a escuchar ahí del CREC, pues, ahí andábamos. Este, Sí, bueno, éramos nosotros, ¿no? Pero siempre me sacaba de onda, ¿no? De que o sea, como que los alumnos, o había muchos que era de, termino mis clases y a mi casa directamente, ¿no? ujú, No hacían como una actividad extra que pues, podía enriquecerles, ya sea en el ámbito de ingeniería o en el ámbito pues, deportivo, artístico, ¿no? En otra área que no necesariamente involucrada en ingeniería, ¿no? Y creo que es parte de las actividades que, o sea, solo puedes disfrutar en la universidad y que si no las aprovechas ya fue. Y a mi consideración, yo creo que sí ha de haber muchos exalumnos, ¿no? Que a lo mejor dicen, ching, ¿por claro. qué no hice esto? Porque, o sea, no sé cómo veas tú esa parte. No, y fíjate que ahora que lo mencionas, a mí me pasó algo curioso porque la ingeniería como que no me interesaba demasiado como eso cuando yo empecé mi carrera, pero después yo he ido descubriendo como que me encanta, ¿no? Y de hecho yo odiaba así programar, yo veía así al profe y ya me dolía la cabeza, ¿no? Mal. Y ahora es como súper curioso porque estoy muy interesada en el tema del software, ¿no? Que fue algo que nunca me imaginé antes y también he encontrado como que muchas vertientes o muchos puntos de conexión entre cosas que me gustan que están, entre comillas, fuera de la ingeniería y cosas de ingeniería. Entonces, una de esas puntos que me parecen súper interesantes es precisamente hablar como de polímatas o de las personas con tipo M,
que son personas que tienen la capacidad de brincar entre diferentes especialidades, ¿no? Que no nada más están dedicadas a una cosa en específico, sino que tienen esa habilidad de poder encontrar conexiones entre áreas diferentes que parecen no tener conexión, pero sí la tienen. Por ejemplo, el arte y la ingeniería, ahora yo veo que son 2 cosas que están como súper relacionadas. Eh, También, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con arquitectos o hay muchas cosas que yo siempre, creo que la maestra no se equivocó en ese aspecto, y hay muchas cosas que yo soy capaz de ver por la formación que tuve antes o por otras cosas, o otros gustos que tengo fuera de la ingeniería, y que me han dado la oportunidad de poder trascender dentro de esto que hago, ¿no? O sea, que no nada más ha sido como una cosa así de, bueno, aprendió a diseñar, ¿no? O como, bueno, sí, ya es buena diseñadora, sino que también me han dado lugar a hacer otras cosas como bien distintas. Ujú. Entonces, es cierto eso de que esas otras cosas que hagan siempre van a complementar como el buen profesional que puedas llegar a ser, ¿no? Wow, esa es mi Sí, perspectiva hoy día. sí, yo creo que al final todas las experiencias van sumando, ¿no? A tu yo del presente, ¿no? Y con cada, sí, como en los videojuegos, ¿no? Que vas aumentando de nivel y todo eso, al final, pues yo creo que es algo muy similar y entre más diversifiques, ¿no? O sea, tampoco como que te dediques a todo a la vez, ¿no? Sino más bien No, como que te intereses en otras áreas fuera de tu área profesional. Pues eso también ayuda muchísimo. Y bueno, regresamos aquí después de una pequeña parada. Estábamos con lo de estas habilidades extra, ¿no? Diferentes a la de la ingeniería. Y bueno, retomando un poquito algo que mencionabas hace rato y que estoy muy de acuerdo. Yo no recuerdo cómo lo nombraste, pero al menos, ¿qué habrá sido? Yo creo ahí por el 2014, como que tuve como un despertar, ¿no? En el sentido de que, bueno, como esta epifanía, donde me di cuenta que todas las áreas del conocimiento de alguna manera están unidas, ¿no? O sea, siempre tienen ciertas intersecciones y pues no, más allá de como estar peleadas, ¿no? Que en esta parte de que, es que las de ciencias o de humanidades, ¿no? Que no se llevan y cosas así. Más allá de eso, yo creo que la idea es complementar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hay cierta relación y pues, si hay un apoyo mutuo, se pueden lograr cosas mucho más interesantes. Y, y bueno, antes de seguir con desarrollar un poquito más este punto, quería preguntarte, bueno, sabiendo que ya estuviste en la especialidad de acústica, recuerdo que, al menos en mi generación sí lo manejaban, ¿no? Ya después ya no supe, pero decían que acústica, lo mejor era irse a la tarde, ¿no? Que ahí era donde estaba lo chido y demás. No sé si ahí tengas como alguna opinión al respecto. Y también otra cosa que mencionaban era que algunos de mis compañeros, ¿no? Decían, no, es que los de acústica nada más se dedican a organizar el seca y ya. yo ni en eso participé, no quiero hablar. Eh, pues el sé que es una parte importante de estar en la acústica. Creo que porque precisamente muchos de nosotros, o es que dentro de la acústica, de hecho, hay muchas áreas que son muy poco exploradas. Por ejemplo, yo recuerdo 2 profes, Iván y Ricardo, que ellos se dedicaban a la acústica forense, ¿no? Y ya Ujú, después como que conforme yo fui estudiando cosas y haciéndome como más de un criterio mío, dije: ujú. "Uy, eso estaba bien padre", ¿no? Que no lo vimos como deberíamos de verlo, bueno, es otra cosa. Pero yo no puedo decir si en la mañana era mejor, porque yo nunca he estado en la mañana, entonces no tengo idea Mm, de qué es lo que hacen en la mañana. Yo solo sé que son como más pero iluminados. no tuviste, o sea, compañeros que pues, hayan pasado la tarde por acústica, porque por ejemplo en mi generación, o sea, abrieron un solo grupo de acústica, pero todos eran en la tarde, o sea, no había acústica en la mañana. Cierto, ahora que lo mencionas, creo que sí había gente que se pasaba, eh, aunque no estaba muy segura de por qué era esa razón, pero sí, lo que pasa es que voy a ser muy honesta, y es que en la tarde también había profes chingoncísimos. O Sí. sea, estaba este personaje que yo lo aprecio un montón, que se llama Sarudi, que no sé si te han contado de él, pero da unas clases loquísimas No. así, tipo.
me encantaba porque para ¿De mí qué era como era? una extensión de mi trabajo de acústica, Ah, era la ok. especialidad. Tipo Mad Science, en donde sacaba unas cuerdas y te explicaba cómo funcionaba el sonido y no sé qué. Y teníamos actividades padrísimas. Por ejemplo, a mí los mejores semestres que tuve fue cuando empezamos a ver cosas ya muy específicas de la acústica. Y recuerdo mucho una actividad en la que hacíamos una producción de doblaje, ¿no? Entonces Ujú. yo me aventé, como a mí me gusta escribir, me aventé el guión, o sea, voces y todo eso. Entonces fue como un semestre genial, donde hubo risas, donde todos estábamos súper comprometidos con ese proyecto de que nos quedábamos así súper tarde y todos así en las casas de los demás armando el proyecto. Entonces creo que incentivaba una dinámica bien interesante. Y por el otro lado estaba este otro profe, Calleja, que eran como el yin y el yang, ¿no? Entonces Calleja también era un profe súper chido, de hecho él fue el que me apoyó a mí con el tema de mi proyecto final, Ujú. junto con otro compañero, que fue un proyecto bien interesante, pero desgraciadamente por cosas como más políticas y tú sabes como que eso existe dentro de CIME, no me fue muy bien. Ok. También yo creo que cuando eres más joven no tienes esas habilidades blandas para manejar ciertas situaciones. Entonces, pues a mí no me fue tan bien en este tema de titularte por proyecto, aunque era un proyecto bien, bien interesante. Pero también está este profe Calleja que pues él tenía estudios en Chichen Itzá y no sé qué cuántas cosas, entonces planeaban actividades muy padres y entonces yo creo que era eso lo que incentivaba a la gente a pasarse a la tarde, ¿no? Que había, no eran todos los profes, pero sí había muchos o varias materias en específico que eran geniales, ¿no? Porque eran profes como muy apasionados de las materias que estaban dando y eso era genial. Sí. Ok. Hay una pequeña anécdota que antes de que se me pase, porque creo que merecen Sí. saber, Ok, merece ser ok. contada. Echa el chisme. Cuando hablábamos acerca de lo difícil que es trabajar y estudiar, hay una materia de transistores, si no mal recuerdo, con un profe que se llama Zuno, que Ah, es un el de profe, Canon. sí, y que tiene una voz así, tú lo conoces, ¿no? Para que vean el grado de dificultad que tiene trabajar y estudiar. Yo llegaba y su clase me tocaba primero y me pasaba hasta atrás porque me dormía. Entonces el profe era como que, Sofía, no te puedes seguir durmiendo en la clase, ven, te hice un lugar, pásate enfrente. Y lo tenía enfrente y me dormía. Y yo le decía, o sea, ya me da pena, yo, ay, profe, es que usted tiene una voz muy arrulladora, o sea, me dormía, pero bueno, no sé, de milagro pasé esa materia, de milagro pasé muchas materias. Te digo, no puedo jactarme que fui como la mejor estudiante, ni mucho menos, pero pues insisto, todos tenemos caminos diferentes, ¿no? Y Ujú. creo que esas otras habilidades de las que alguna vez me hablaron como que, oye, también se puede este lado, pues son lo que me ha llegado, me ha llevado a la posición en donde estoy ahora, ¿no? Pues sí, hablando del grado de dificultad de trabajar y estudiar, quería contar esa historia que Sí. me da risa y me da pena a la vez, ¿no? Como yo me dormía y lo tenía enfrente y yo como, profe, Digo, lo bueno es que ya, o sea, ya ahorita ya es una anécdota divertida, ¿no? sí, ya, Ok. sí, qué oso. Bueno, y antes de pasar al siguiente punto, ¿cuál fue tu proyecto? O sea, porque ahorita dices que fue, o sea, estuvo interesante, tuvo ahí algunas dificultades, pero ¿cuál fue ese Eh, proyecto? Mi proyecto fue eh, para hacer mediciones acústicas tú necesitas tener una fuente lo más aproximado a la uniformidad esférica. Se me acaba de olvidar el nombre de la fuente isotrópica. Bueno, el punto es que generalmente esas fuentes son de 8 caras y nosotros nos aventamos el cálculo, la construcción, o sea, todo para hacer una fuente que tuviera 20 caras, para hacer lo más parecido a ese modelo esférico que se necesita para hacer las mediciones acústicas lo más acertadas posible. Ujú. Entonces, pues sí, o sea, nos aventamos el cálculo, el profe Calleja se portó genial, nos ayudó a comprar las cosas. Em, en ese tiempo también tuve mucha ayuda porque de una fábrica de dominós, que era en ese tiempo
del papá de mi novio en ese entonces, nos ayudó a hacer como que de un material especial, el modelo, o sea, toda la cosa. Entonces, igual fue uno de esos proyectos en conjunto. Mi compañero también con el que hice este proyecto, pues era súper bueno como en las mediciones y todo eso. Entonces, creo que fue bien, bien interesante la idea que tuvimos de hacer también un equipo que iba a servir para la medición, ¿no? Que es algo que no se desarrolla tan comúnmente. Entonces creo que era interesante, pero al final de cuentas como que no nos quedamos cortos de tiempo, no nos prestan el laboratorio, o sea, como que hubo muchas cosas que no supimos manejar de la manera pues más adecuada y por la cual pues no terminamos de presentar ese proyecto. Cada vez que regreso a México veo a mi compa con el que hice este proyecto y es como, dude, ¿cuándo nos vamos a terminar de titular? ¿Algún día? ¿Será que se logra? Porque siempre se quedó allí, ¿no? Siempre se Sí. quedó allí. O sea, ¿no estás titulada como tal? No, ¿No? Órale. Ah, sí, yo interesante. sé, yo Ah, sé. O sea, terminé la carrera, sí, sí, absolutamente sí. todo, el papeleo lo tengo al 80%, pero no, nunca he podido terminar. Aparte, he pasado ya un tiempo fuera de México, entonces por eso te digo, cada vez que regreso a México es como que otro intento, así como otra vez. La última vez que regresé se acaba de caer la escuela, entonces fue como más Sí. complicado. Sí, Sí, digo, ahorita ya está renovado y los edificios quedaron bastante bien, pero sí, sí tuvieron bastantes problemas, ¿no? sí. Está bastante interesante. Digo, no soy muy letrado en los temas de acústica, pero suena que era una muy buena idea y digo, ahorita también rescatando como este otro punto que mencionabas hace rato de cómo, o sea, el área de acústica tiene muchas vertientes, ¿no? Eh, no sé si nada más es como mi sesgo, pero yo siento que la mayoría de los que se van a acústica era como por esta cuestión de la producción, ¿no? O sea, de estar en un estudio y demás, y dejan como todo el abanico de posibilidades de lado, ¿no? Y se centran más en esa parte. Porque incluso, o sea, por ejemplo, ¿no? Te lo pongo en mi caso, en algún momento yo pensé en irme a acústica, ¿no? Porque, pues, no sé, me llamaba la atención esta parte de, por ejemplo, los aparatos, ¿no? Para las personas que les falta cierta audición, o incluso la parte de los instrumentos, ¿no? El procesamiento de las señales, ¿no? Que se hacen los Ujú. instrumentos, pero siempre he dicho, ¿no? O sea, mm, de ahí hablando de las especialidades de cine, siempre me han gustado todas, pero desde el punto de vista electrónico, ¿no? O sea, pues, yo fui de electrónica. Y siempre me ha gustado así como desarrollar cosas y demás, ¿no? Entonces, como que le veo mucho potencial a las áreas, ¿no? En ese sentido. Y no sé, siempre me parecía como pues no sé si un desperdicio, un despropósito, pero era como, pues, chale, ¿no? Y de alguna manera alimentaba un poco, que el podcast pasado también tuve alguien no, acústica, ¿quién se lo dije? No, es que ya no me acuerdo quién se lo comenté, pero, comentaba que los de acústica, al menos yo escuchaba, ¿no? De algunos compañeros que decían, no, pues es que de acústica se van los músicos frustrados, ¿no? Y así bueno, es como que concuerda, ¿no? Con eso de que se quieran dedicar a la parte de producción y tal, ¿no? Pero no sé. Fíjate que hay de todo un poco y no me parece que tengas un sesgo y de hecho ahorita que voy a avanzar un poco más en cómo ha avanzado mi carrera para poder dar a entender esto. Ujú, Y creo que es cierto que la mayoría de los que entran a acústica vienen con esta idea de la producción, del rockstar, ¿no? De ese mundo como del audio en vivo y de las mezcladoras y de los estudios y de no sé qué, porque es lo que más brilla dentro de la carrera, pero las posibilidades dentro de la acústica de hecho son bastante grandes y bastante interesantes porque es un campo que no se trabaja tanto, o sea, si bien no hay como muchísimo trabajo que tú veas por todos lados. Ay, contratamos acústico, no lo vas a ver, pero sí existen formas de entrar a este mundo desde otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, te digo, está la acústica, la bioacústica que me pareció genial. Te digo con mi amigo, el filósofo, teníamos estas ideas extrañas cuando empezamos a estudiar. Yo me obsesioné mucho con todos estos experimentos de las bajas frecuencias ujú.
Entonces me puse a estudiar como mucho sobre eso. Te digo que a mí me entró la pasión por la carrera muy tarde, ¿no? Entonces Nada más vale tarde que estábamos, nunca. sí, nos metimos con una onda así de construir una máquina que generara bajas frecuencias y compramos equipo para ver cómo la gente reaccionaba. O sea, una cosa muy loca que nosotros como que nos gustaba, ¿no? Y era simplemente por la curiosidad de ver qué se podía hacer. Entonces, existen muchos otros campos como lo que dices tú, dentro de la bioingeniería se pueden hacer muchas cosas. De hecho, una de las últimas cosas, una de las últimas como soluciones que llamó mucho mi atención y que me puso a estudiar así muy cañón, regla de la mano derecha, o sea, campos electromagnéticos, lo volví a ver y con esa curiosidad de verdad yo ponerme a estudiarlo porque entramos en un proyecto donde montamos un sistema que se llama Hearing Loop. Tú como acústico, fíjate cómo es que no te enseñan ese abanico de posibilidades, ¿no? Tú como Ujú, acústico deberías de poder saber que también puedes ayudar a ese tipo de gente desde la posición de ingeniero en donde estás, ¿no? Entonces ujú, yo no lo tenía tan consciente y de hecho no hablamos mucho acerca de ese tipo de soluciones y cuando descubrí los hearing loops fue como que me voló la cabeza y de hecho me volví especialista, creo que en América Latina hay como pocos especialistas sobre este tipo de soluciones de assistive listening, y es porque son soluciones que desde el punto de vista del campo electromagnético ayudan a la gente que no tiene la posibilidad de escuchar normalmente, de escuchar con claridad, ¿no? Entonces para ujú, mí fue algo como que, wow, me pareció genial y son cosas que deberían de incentivar más dentro de la carrera. De hecho, me acuerdo que yo fui muy impulsada por Avixa, que es una asociación que lleva toda la parte de del audio y el video. Es una asociación grande. Y yo empecé como internship en uno de sus programas. Ahí fue donde empecé a descubrir que existía la acústica arquitectura. De hecho, me involucré por ahí también en unas cosas de arquitectura y me gusta mucho. ujú, Y es una de las cosas que ha hecho que pueda despuntar en lo que hago hoy día, que me puedo comunicar con los arquitectos, que los entiendo. ujú. No obviamente al nivel que ellos de, no, ponle un pilote, no sé cuánto, y córtale el claro, pero sé de lo que están hablando, ¿no? Entonces tengo la capacidad de poder traducir. De hecho, yo creo que mi aporte más grande como ingeniera, o no sé si la gente lo llamará ingeniería, no sé, no estoy muy segura, pero mi aporte más grande ha sido precisamente el de la traducción. Yo tengo como habilidades que van como más enfocadas hacia la comunicación, tal vez que al Ujú, diseño o cualquier otra cosa, pero es algo que es muy necesario dentro de la ingeniería y que yo me he dado cuenta de que sí es una habilidad especial, tener la capacidad de poder tomar las necesidades o las cosas que están pasando a tu alrededor y poder traducirlas en términos que la gente pueda entenderlos. sí. Entonces, para mí yo creo que ha sido más como mi trabajo, ¿no? Soy como medio malinche en la ingeniería, ahora me ha tocado picarle por muchos otros lados, pero creo que ese es como mi deber principal, ¿no? El de traducir cosas que pueden ser como complejas o que la gente no entiende o que de repente pueden ser complicadas para personas que no están dentro de los mismos gremios, pero tener la capacidad de poder como parar un momento y dar traducir como esas cosas ha sido, yo creo que la parte más interesante que yo he encontrado como desde lo que hago, ¿no? Ujú, sí, sí. Sí, y de hecho eso me lleva al otro punto que quería tocar, la cuestión de las habilidades blandas, porque, Mm. o sea, digo, creo que ya está como muy en boga, ¿no? En la actualidad, pero, pero antes no se hablaba tanto de ello, ¿no? Incluso eh, recuerdo que, bueno, te iba a preguntar que si conocía al profesor Osvaldo, pero no, en la hora de la mañana. Recuerdo que este profesor nos daba comunicaciones y en alguna ocasión o varias veces comentaba, ¿no? Dice, no, pues, los tratos se cierran, ¿qué? En la cantina o algo así decía, o en las comidas, ¿no? Y yo decía, este profe, ¿no? Y y así como que estaba muy renuente, ¿no? Como en ese lado, hasta cierto punto era pues, el clásico, ¿no? Que se enfocaba más en el área técnica y el área técnica era lo más importante y lo demás no. Y digo, ya después, aprendí que no era así y a trancazos he ido aprendiendo, he ido desarrollando pues, un poco mis habilidades blandas, ¿no? Pero, digo, entiendo que pues, de alguna manera tú ya traías,
como desarrollado estas habilidades, ¿no? O sea, por lo que te comentaba esta profesora, ¿no? De que pues, tú tienes estas otras habilidades con las que tú puedes aprovechar y pues irte por ahí, ¿no? Entonces yo me imagino que era esta parte, a lo mejor no las tenías desarrolladas tanto, pero pues ya traías de cierta manera como ese chip, ¿no? Y igual es algo que yo me imagino que sigue pasando, no estoy seguro, pero eh, como que la mayoría de los alumnos siempre tienen como esta aberración por las materias de humanidades, administrativas y demás, ¿no? Y hace rato que mencionas, no, pues mi materia favorita de humanidades, ¿no? Me dio un poco de risa, pero como que siempre pasa esto, ¿no? Y al final, pues, yo creo que sí, casi el 100%, ¿no? Cuando salen se topan con esa pared porque nunca le prestaron atención a esas materias y luego, pues tanto alumnos como profesores, ¿no? Como que le dan la vuelta a los profesores, yo creo pues también por ver cómo está, Sí, pues, que no tiene interés los alumnos, ¿no? Entonces, sí, te ponen a exponer sí, como que ya les da hueva, como que, sí, no le voy a afectar la carrera a este programador que es el más prometedor de todos por esto, ¿no? pero Pero fíjate que, dale, dale. o sea, hasta cierto punto yo creo que ahí pues, es un fallo, ¿no? De los profesores. Puede ser, es mal profesor porque estás, ¿cómo se dice? Estás, pues dándote por vencido, ¿no? O sea, Fíjate que yo lo que creo o lo que veo, y también los más, o sea, sí hay gente que es demasiado buena y que los demás se los tienen que bancar porque no les queda de otra porque son demasiado buenos ingenieros o que son demasiados buenos en su área, pero son realmente muy pocos los que tienen eh, ese nivel como para poder tratar como shit a los demás, ¿no? Que no, sí, o no tener esas habilidades que en realidad son buenas porque te hacen mejor profesional. Y de hecho ahora en el mundo del software, con todo el avance que hay dentro de las metodologías ágiles y demás metodologías que existen para trabajar, es muy importante también que los ingenieros desarrollen habilidades blandas, al menos para poder trabajar en equipo, que es la tendencia de la colaboración hoy día. Entonces, otra cosa que también es cierta es que el versus las universidades privadas con las universidades públicas, ahí está la gran diferencia. Las universidades públicas no nos preparan para tener estas habilidades blandas. De hecho, las dejan pasar como lo que acabamos de decir, ¿no? Como no le voy a arruinar el futuro por humanidades, este gran ingeniero, sí. ni mucho menos, pero la verdad es que podrían ser mejores profesionales si los empujaran un poquito a leer, o sea, no es que se vayan a volver expertos, ni mucho menos, pero al menos un poco en resolución de problemas o aprender a escuchar a los demás, ese tipo de cosas que después les toca, pues, toparse con pared porque no pueden relacionarse de una manera correcta con los demás, ¿no? Y yo creo que Ujú, también es importante que nos enseñen en esas cosas. O sea, las universidades privadas lo hacen. De hecho, las universidades privadas tienen psicólogos, tienen gente que les pregunta, ¿cuál es tu pasión en la vida? O sea, de verdad les preguntan esas cosas, ¿no? O que les sí. dicen, oye, ¿cuáles son tus más grandes habilidades? Y nosotros venimos a aprender esas cosas hasta que tenemos entrevistas de trabajo donde no sabemos cómo contestar, donde no sabemos cómo hacer un currículum. Sí. O sea, y yo me doy cuenta porque yo contrato muchos juniors. Me encanta trabajar con juniors y creo que todo el mundo, así como a mí me dieron una primera oportunidad de nada, Ujú. también ellos la merecen, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con ellos. Pues he tenido muchas veces esta conversación de, a ver, papi, siéntate. ¿Cómo que no sabes hacer un currículum? O sea, no es como que te esté corriendo ni que quiera que te vayas, pero ¿viste lo que me entregaste? ¿Qué es esto? No manches. O, ¿cómo sabes negociar? ¿Quieres un aumento? ¿Sabes negociarlo? O sea, Ujú, son cosas que deberían de enseñarnos, independientemente de la carrera que escojamos, ¿no? O sea, también a los programadores, a los ingenieros, a los investigadores, a los desarrolladores, a todo el mundo, mecánicos, la carrera que sea del área que sea, son habilidades que son para la vida, ¿no? O sea, que sí es como que sí. te deberían de preparar en eso. Y como dices tú, los profes se dan por vencidos porque es como, "Ay, ¿qué le importa a Foucault, este man? O sea, claro. No, y por ejemplo, bueno, una experiencia personal, ahí en Ujú. ESIME, no me acuerdo si iba en octavo o en noveno, pero bueno, me dio la misma maestra de humanidades, ¿no? Las dos materias.
Pero algo que hasta el momento recuerdo, digo, chale, pues, se pasó de lanza la maestra, ¿no? Y retomando el punto que yo te decía, ¿no? Antes yo era así como, esas habilidades blandas, ¿no? Así que, ¿no? Y yo así como en lo técnico y demás, ¿no? Aparte que en ese momento, digo, tenía ahí una onda de burnout que no supe hasta muchos años después, pero bueno, la cosa es que como que a la maestra le molestaba mi tipo de personalidad, ¿no? Y Ok, entonces era como de, incluso me acuerdo de un ejercicio que dejó ahí como tipo de esas, pruebas proyectivas, ¿no? Que al final, pues, no, ya, la psicología no tiene validez, ¿no? En la actualidad. Además, en la psicología basada en evidencia. Pero eh, recuerdo que me dijo algo, o en sus notas, ¿no? Dice, no, es que tienes bajo autoestima y tienes no sé qué, y que no sé qué, y así como, y yo leyendo sus notas y así como que hasta, pues no sé, me la imaginaba diciéndome así casi con odio, ¿no? No, pues, chale, pues, ¿qué onda, no? Con esta maestra, y es de humanidades, ¿no? Que después ya, como que mejoró ahí la relación, pero creo que es como te decía hace rato, ¿no? De esos tipos de fallos que tienen los profesores hacia los alumnos, ¿no? Donde dices, el sistema me falló, ¿no? sí, total. Y bueno, y siguiendo con este punto, que de ahorita ya me estoy como ahí siendo, adelantándome a algunos puntos, pero mm, probablemente has visto en los podcasts que les pregunto a mis invitados, pues, ingeniería para qué, ¿no? O sea, ¿por qué es en ingeniería? ¿O cuál es el propósito que le ven al hacer ingeniería, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu respuesta? Uf. Esa, fíjate que es una pregunta bien compleja porque yo creo que sigo encontrando esa respuesta. Y sigo encontrando, digo esa respuesta porque cada vez como que cambia un poco, ¿no? Em, yo pienso que estoy en una etapa de la vida en donde estoy empezando a encontrar de verdad el propósito que tiene para mí la ingeniería en la vida, porque antes, la verdad, yo lo veía como un medio de supervivencia donde pues podía ganar plata. Aparte, yo trabajé bastante, bueno, no bastante tiempo, mi carrera ha sido como cortita, pero he trabajado en la parte que está más ligada a las ventas y tú sabes que ahí se puede ganar pues mucha plata, ¿no? No me iba mal, no me iba mal, pero decido, yo me he dado cuenta de que los proyectos son lo mío, me encantan los proyectos y es algo que comparto con Basti y por eso llegamos como a esta conclusión de conocernos. Ujú, Estuvimos en un congreso dando una plática acerca de proyectos y uno de los proyectos, y también lo aplico para mi vida, ¿no? Me gusta hacer como las cosas, entonces he cumplido varios de mis proyectos personales, pero ahora que vine acá a Colombia, me di cuenta de que también puedes ayudar a los demás a hacer ingeniería. Y eso suena muy extraño, ¿no? Porque generalmente lo que uno busca es como ser esa parte que alinea todos los cosas y termina siendo un robot, un sistema, una solución. En el audio y el video realmente, y más en el área en la que estoy yo, que también no es una de esas áreas tan promocionadas, pero que es genial, pues los proyectos ya están hechos, ¿no? O sea, realmente tú diseñas de que tienes que saber qué conecta con qué, pero así como que saques el hilo negro, pues no. Entonces, yo como que decía, a ver, o sea, por eso me encantó este tema del assistive listening, porque me di cuenta de que dentro de los proyectos podía hacer cosas para ayudar a más personas, ¿no? Y era como que, wow, o sea, estoy encontrándole propósito a esto, ¿no? Entonces, cada vez voy encontrando más cosas, pero para mí en este punto la respuesta está en ayudar a ingenieros que son mejores que yo, porque uno tiene que saber dónde está parado en el mundo. Yo sé que a nivel de diseño, a nivel de desarrollo, así, no soy la mejor ingeniera del mundo, pero soy muy buena en una cosa y es en encontrar para qué los demás son buenos. Entonces, hoy día creo que dedico mucho esfuerzo y es una cosa que me apasiona mucho y que en la que he estado trabajando mucho estos últimos 3 años y es en encontrar herramientas, en encontrar estrategias, en encontrar también como en mis habilidades, cómo puedo ayudar a los demás a ser mejores, ¿no? Entonces, para mí enfoco mucho tiempo de mi trabajo en hacer a los ingenieros que trabajan conmigo los mejores ingenieros. Te digo, trabajo con gente que es muy junior o que viene o que la han rezagado porque no tiene un título, pero eso a mí pues me vale
uno y medio del otro, mientras tú puedas hacer cosas de ingeniero, para mí eres ingeniero, ¿no? Claro. Entonces, tengo un equipo como muy extraño en ese sentido, pero me parecen geniales y de verdad, pues, yo los incentivo mucho a que saquen ese potencial, ¿no? Y lo que busco en mí misma es encontrar la forma de ayudarlos a ser mejores y que ellos también puedan encontrar ese potencial trabajando en donde sea, ¿no? Porque uno sabe que cuando una persona encuentra ese potencial, esa luz como que dice: "Salí del cascarón de la Matrix", no sé, Sí, puede irse a otros lados, pero eso no asusta, ¿no? Porque creo que es súper a mí me llena mucho cuando uno de los ingenieros viene y dice: "Me sentí bien por esto, me siento que estoy creciendo", o "Oye, esto está buenísimo", o los veo interesados en los proyectos, o bien metidos con los clientes. Para mí es como que en este momento, para lo que me ha servido, la ingeniería para ayudar a los demás, ¿no? sí, te has vuelto, pues, digamos, como una especie de facilitadora, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que sí, yo creo que sí, y no me disgusta, ¿no? Ujú. Obviamente a todo el mundo le encantaría, como ingeniero, le encantaría saber que tú eres el mejor ingeniero de todo el mundo. Ser Iron Man, ¿no? Y sí. Claro, claro, pero pues no siempre, o sea, no es como que no se pueda, pero digamos que vamos en proceso, ¿no? Ingeniero se puede ser a cualquier edad, entonces Claro. yo no llevo prisa. Se dicen por ahí, no son carreras, no carreritas, ¿no? Okey, sí, y bueno, o sea, de hecho, esta pregunta la hago porque, pues, digo, al menos creo que en ti sí está como este chip social, ¿no? De apoyo a, pues, no sé, a la comunidad, ¿no? De alguna manera, Ujú, de sea poco o mucho, pero, pues, esta es como otra crítica, ¿no? Que siempre se ha dado aquí en el podcast, de, pues, hacia la comunidad de ingeniería, ¿no? Que la mayoría de las veces uno estudia y quiere ser, como dices, ¿no? El mejor ingeniero, ser el mejor diseñador, ser Iron Man y lo que sea. sí. Pero muchas veces uno se olvida de, pues, esta parte social, ¿no? Del impacto que vas a tener, pues, ya sea en tu colonia, en tu casa, en tu comunidad, en el país, no sé, digo, al nivel que sea, ¿no? Siempre va a haber un impacto con lo que hagas. Por ejemplo, digo, ahora ¿no? Con las empresas de Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, y así como que de repente dices, o sea, está chido ir al espacio, ¿no? Y pues, sí, entiendo la curiosidad humana, ¿no? Y todo eso, pero, o sea, sí, dices, ¿a costa de qué, no? Lo quieren hacer, o sea, sí, lo más rápido posible y de repente como que todas las pues, intenciones turbias que pueden haber detrás y demás, ¿no? Y y muchas veces, no sé, uno no se pone a reflexionar todo eso, ¿no? Entonces, se va como más por la parte más, ¿cómo se diría? Más pomposa, ¿no? Más visual, más te digo esto de sí, la exploración espacial y ¿no? Cuando hasta cierto punto, pues, o sea, entiendo que hay, tecnologías de rebote que surgen de la investigación y bla, 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 ¿no? Pero también hay como muchas vertientes dentro de la ingeniería que serían hasta cierto punto más emergentes, ¿no? En este momento, así como decir no, pues vamos a ponerle aquí un freno tantito y vamos a enfocarnos más acá, ¿no? Porque si no, pues no sé, quién sabe qué nos depare el futuro, ¿no? Y es como también otra, no sé si decir crítica o observación, ¿no? No sé cómo tú lo veas, incluso pues, tú que me mencionas, ¿no? Que te has metido en la cuestión del software. Pero, pues, no sé, ¿qué serán? De 10 años para acá, tal vez, o un poco más, el software ha Mm. venido así como acelerado, así, ¿no? Y cada día salen cosas nuevas y los que se dedican totalmente al software, pues, tienen que estarse ahí actualizando constantemente y a veces digo, no manches, o sea, como que no, siento que no les da el tiempo, ¿no? La vida para realmente estar actualizados, ¿no? O sea, de repente ya aprendiste algo y ya sale otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, no sé, siento que hasta cierto punto puede generar cierto estrés, ¿no? No sé qué tan bueno o malo sea, pero digo, realmente es necesario vivir tan acelerado, ¿no? O sea, no sé. Ahí esa parte, ¿cómo la ves? Fíjate que yo creo que existe estamos en una época social donde el cambio es lo que marca, ¿no? O sea, Ujú, cambio lo que sea, porque si tú ves,
como que hay cosas dentro de la sociedad en las que estamos como yendo para atrás, pero hay otras que van totalmente aceleradas, como que estamos en un momento en donde no se sabe, ¿no? Como dices tú, como que hay cosas que van demasiado rápido y hay otras que es como que espérate, pero todavía no resolvemos este pedo, ¿no? O como, aguanta, sí, Marte, pero entonces yo creo que es inevitable que la gente que tiene recursos tenga sus propios proyectos y que los quiere echar a andar. Ujú. Entonces, a mí me encantan los proyectos, ¿no? Pues que se hagan, porque al final de cuentas, yo creo mucho en este hombre creativo. Me gusta mucho pensar en que creamos no nada más creativo de, ay, güey, verde, morado, rojo, amarillo, color huevo. No, Sí. o sea, sino creativo en el aspecto de que tenemos la capacidad de crear. Ujú, Entonces, yo sé que de repente hay unos proyectos que suenan mucho más egoístas que otros, o hay otros que tienen visiones como muy raras y muy locas, pero solamente a partir de la creación es que podemos saber hasta dónde podemos llevar las cosas, ¿no? Yo creo que todos tenemos intereses diferentes, pues está chido que existan esos intereses diferentes, pues sobre todo que se pongan las manos a la obra, ¿no? De decir, pues no se hace nada, porque incluso hasta para decir hay que ponerlo en un libro o hay que grabarlo, lo que haces tú así de hacerlo en un podcast y de ponerlo al alcance de los demás que escuchen estas historias, pues es un proceso de crear, de ujú. creación, creo, ¿no? Entonces me parece súper chingón, así que, pues a mí creo que me da un poco igual que, que haya proyectos como que parecen más relevantes que otros mientras exista esa, que existan proyectos, ¿no? Que se hagan proyectos, que se hagan cosas, como que a mí siempre me desespera cuando no se hacen las cosas como que me da. Ahí es cuando yo dije, no, yo soy una persona de proyectos porque me gusta hacer las cosas, ¿no? Sí. Entonces me parece chingoncísimo que, aunque haya cosas muy descabelladas o muy locas o que parece que no tienen relevancia o prioridad, inevitablemente van a servir para algo. O sea, Ujú. no sabemos para qué, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué tal ahora Marte y después resulta ser la salvación que el planeta esperaba? ¿Quién sabe? O sea, Sí, tenemos idea. ahí, o sea, se puede entrar como en un debate y muchos dilemas, ¿no? Porque Está bien difícil, la verdad, ujú, porque sí, o sea, pues hay gente muriendo en el mundo, ¿no? O sea, hay gente que tiene hambre, porque no enfocamos esas cosas o esos poderes que tenemos o esas habilidades, o porque no te traes a tus 20 mejores ingenieros a ver cómo pueden resolver la hambruna. Entonces, claro, ¿no? O sea, hay cosas que parecen relevantes o bueno, ahí yo también me voy a meter en un pedo de humanismo que está muy cañón. Como dices tú, esta es una conversación que da para mucho debate y hay muchos puntos de vista pues súper distintos. ujú, Yo creo que va a ser muy difícil tratar de ponernos de acuerdo, por eso yo quiero irme por la tangente en los proyectos y decir qué chido que existan, porque podríamos meternos en un debate como de verdad filosófico que habla acerca del peso que le damos a un tipo de vida, ni un tipo de vida, a una vida o a otra, capitalismo, mm. comunismo, o sea, tendrías que hablar de un montón de Los cosas que temas son bien, económicos. claro, tenemos que meternos en temas de economía Ujú, global, macroeconomía, para hablar de la sociedad en la que estamos hoy día, ¿no? Yo creo que está muy cañón, o sea, estaría chido con una chela y así, pues está muy cañón tratar de compactar todas esas ideas y puntos de vista distintos en un cachito de tiempo así claro. poquito. Y bueno, y por ejemplo, digo, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Este tipo de debates no se dan mucho en la comunidad de ingeniería, ¿no? Este, ¿crees que por un lado también se deba a que o sea, en la currícula, ¿no? En los temas, en los programas de ingeniería, pues no hay ni siquiera una materia de filosofía de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, mm, hay mucho déficit con respecto a esta parte, sí, digamos, humanística, ¿no? Filosófica, porque se supone, ¿no? Que el plan está hecho según para egresar como un ingeniero integral, bla, 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 y así, ¿no? Pero pues al final de cuentas uno egresa y sigue teniendo esas mismas deficiencias, ¿no? Con las que uno entró. Entonces, Hasta para tema de conversación, ¿no? El networking es mucho más interesante y tienes más probabilidades de llegar más lejos cuando tienes una conversación interesante. sí, así es, sí, y distinta, ¿no? O sea,
porque al final si solo sabes hablar, por ejemplo, de ingeniería, tu mundo se va a estar muy, muy limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte? Sería interesante desde tu punto de vista que enfocaran mayor esfuerzo en esa cuestión, o sea, por ejemplo, meter una materia de filosofía de la ciencia o filosofía en general y demás. ¿Sabes qué? Yo creo que sería súper interesante y necesario que también nos digan más cosas, nos digan información real, porque muchas veces tal vez decimos: "Ay, qué hueva humanidades", o algo así, porque la clase es una mierda. O sea, no es mal plan, no es mal plan, pero claro que muchos de nosotros, siendo ingenieros, es como: "¿Para qué me va a servir esto? Sí, O guácala la administración, o ¿de qué me va a servir aprender de liderazgo de proyectos?", o cualquier otra cosa, cuando en realidad tienes más posibilidades, o tienes muchas más posibilidades y conoces más áreas en las que puedes aprovechar dentro de la ingeniería misma, ¿no? Y con respecto a esas habilidades sociales o a ese conocimiento, por ejemplo, filosófico, la filosofía me parece como una herramienta superpoderosa para el pensamiento. regresamos, estábamos en la parte de que mencionabas, ¿no? La cuestión filosófica y las materias, de filosofía que podrían ayudar a la currícula, Claro, porque fíjate que, por ejemplo, yo recuerdo que una materia en la que no me iba mal era en esta materia de circuitos lógicos, donde ves las tablas de la verdad. Yo las sabía porque las estudié, estudié antes filosofía, cuando iba en la vocacional teníamos un profe lógica genial formal, ¿no? y me iba bien en eso, ¿no? Entonces, pues sí ayuda a que tengas como una formación distinta, hay conexiones distintas, la plasticidad del cerebro funciona de una manera distinta cuando tienes más puntos de vista, cuando tú practicas diferentes cosas. Diferentes idiomas, diferentes música, donde tienes como esta apertura al mundo, ¿no? De hecho, viajar es algo que también te ayuda. Y con respecto a la filosofía, te decía que a mí me parece muy importante desde ir desde algo tan simple, por ejemplo, todas estas teorías que tienen muchos de los filósofos acerca de la percepción del mundo. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo es que percibimos el mundo? Entonces, yo creo que tal vez para los ingenieros entender este tipo de cosas puede ser muy interesante para mejorar sus procesos cognitivos, ¿no? Para también aprender a entenderse a ellos mismos, puede ayudarlos a sacar más potencial, saber qué tipo de personalidad tienen, saber de qué forma aprenden, si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos, si les ayuda más un tipo de música, o sea, que de verdad ellos tengan como una conciencia mayor acerca de qué cosas o qué procesos los ayudan a ser mejores o a pensar mejor o a tener un pensamiento más desarrollado, ¿no? Entonces, yo creo que esos son el tipo de materias que deberían enseñarnos, esas y las de impuestos, porque el SAT, mm, está cabrón. Sí, sí, sí. Sí, son habilidades que necesitas diariamente. De hecho, o sea, ves que se lleva pues está la materia, ¿no? De economía y administración. Pues ahí encajaría bien ese tipo de temas, ¿no? De los impuestos y demás, pero pues lo mismo que mencionamos hace rato, ¿no? Pues los maestros como que ya les vale y te ponen a exponer y pues tú ni sabes qué onda y te vale también y es como, ah, sí, nada más cumplo, paso y ya. Y por ejemplo, ahorita con lo que mencionas, ¿no? Lo de la lógica formal, esta es otra anécdota que yo igual ya he contado varias veces, pero me gusta contarla. Échale. Este, que fue el año pasado, sí, el año pasado, Mm, mm, empecé en esta parte, ¿no? De decir, ok, la ingeniería debe tener este aspecto social y demás, ¿no? Y debemos ir más allá de pues, la cuestión técnica y voltear a ver más la cuestión filosófica, ¿no? Porque al menos en mi caso yo sí crecí como con la idea de que pues, filosofar era ir, no estar ahí pachequeándose, ¿no? O entrar como en paradojas raras y no llegar a nada y cosas mm, así, mm, ¿no? mm. Y entonces, te digo, con esta epifanía decidí como, pues ahí pues, adentrarme un poquito más, ¿no? Digo, no tanto como quisiera, pero ahí pues, yo conservo mis libros de filosofía y el de ética de que llevé en Batis, ¿no? Entonces, Mm. pues dije, pues los voy a leer, ¿no? Pues son pues, tan ligeros, tan así pequeños, pues no es como que me vaya ahí a meter en cosas más intensas, ¿no?
Entonces ya leyendo justamente el de filosofía, llegó a la última parte y es lógica formal, ¿no? Y ya en Batis ya me habían dicho, ¿no? O sea, ya había tenido esta experiencia de, pues sí, las compuertas, ¿no? Or, no, y bla, 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 y de aquí vienen y todo. Pero me llevé una gran sorpresa cuando descubrí que ahí venía otra, mm, ¿cómo se le dice? Bueno, no recuerdo, ¿no? Pero otra cosa que había visto en la maestría y que compañeros de doctorado me habían explicado, ¿no? Porque decían el sí, solo sí, ¿no? Y ahí en doctorado, bueno, mis compañeros de doctorado decían, las condiciones necesarias suficientes, ¿no? Yo decía, ¿eso qué es? ¿No? Así como, lo repiten, y hasta que una vez le pregunté a uno de mis colegas, y ella me dijo, no, pues es que es lo del sí, solo sí, y tiene que ser, de un lado hacia el otro, ¿no? Tiene que cumplir, bla, bla, bla. Y entonces, güey, al llegar a esta parte de lógica formal, descubrí que ahí estaba, ¿no? Y dije, mira, pues de aquí viene, ¿no? Y aquí, esta es la raíz, y era algo que en teoría yo ya había visto y que debía de saber, ¿no? Y desde hace un montón de años, ¿no? Y dije, pues prácticamente fue conocimiento que así como que a lo mejor memoricé y ya lo deseché, ¿no? Al final de cuentas. Y dije, no, pues estaba bastante mal, ¿no? En ese aspecto. Pero o sea, me di cuenta de muchas cosas que ya había visto y que debería tener ya interiorizadas y pues, la verdad, ¿no? Y no sé, digo, podríamos decir es el sistema académico, lo que sea, ¿no? Pero pues creo que es falla tanto de uno como no sé, de la academia, ¿no? Y algo más te voy a comentar respecto a esa parte. Bueno, no, creo que no. Creo que esa era como la anécdota. Ya recordé. Retomando el punto que mencionabas de que pues comúnmente los profesores no te dicen como más allá en que puedes aplicar las cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los ejemplos más tangibles es con la materia de probabilidad estadística, ¿no? Que en la actualidad es algo así tan importante y que, Claro, y que pues, no sé, comúnmente siempre se veía como las matemáticas que de chocolate, ¿no? Ay, sí, para subir promedio, ya pasé cálculo, pasé álgebra lineal y demás, y pues qué probabilidad que, ¿no? Y pues, sí, o sea, veías ejercicios muy simples, nunca te lo aterrizaban a otras cuestiones de data science, por ejemplo, ¿no? No, no tenías ese panorama más amplio, ¿no? Entonces, pues subestimabas a esa área del conocimiento. Y es como de esos fallos que yo creo que sí sería bueno cambiar, ¿no? exactamente. Yo creo que es importante. Fíjate que muchas veces dicen, bueno, pues quien quiere estudiar, estudia y todo eso, pero precisamente la universidad te ayuda para dar dirección, porque a esa edad realmente no estás tan seguro de qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas. De hecho, me encantó el podcast de la maestra Vicky, perdón si no Mm, la la doctora, ¿no? riego, la doctora, la Sí. doctora es una maestraza, o sea, yo la veo así ya como wow, ¿no? Que ella decía como, eh, ya se me olvidó qué fue lo que dijo, pero que yo dije como que guay. Ay, parafrasea un poco. Ajá, yo voy a inventar, ¿no? Perdóneme usted. Este, no, pero que ella decía como que si tú estás, o sea, 18 años, vas a una universidad donde te quieran poner un chingo de cosas técnicas y lo tuyo es construir y hacer cosas, muévete, ¿no? O sea, no te quedes ahí porque ella misma cuenta que los primeros semestres en los que estuvo en el MIT, si no me equivoco, Ujú, que fue difícil precisamente porque pues ella venía de saber nada y entonces empiezan a echarle un montón de cuentos y un montón de libros y un montón de teoría y no sé qué, y fue pesado, ¿no? Entonces yo creo que pasa eso en la universidad, o sea, estamos chavitos todavía, o sea, no, como que luego viene mucho esa de, ay, pues el que quiere aprende solo y todo eso, pero para eso es la universidad, para ayudarnos a dar una guía y mostrarnos el abanico de posibilidades que necesitamos para entender en el mundo en el que nos estamos metiendo, ¿no? Y yo creo que a veces no está mal llegar a un punto y decir, sabes que esto no es lo mío, siempre y cuando te hayan mostrado esas posibilidades. La verdad, yo creo que si no hubiera sido por esa profe que me dijo, espérate, puedes ujú. utilizar esto que tienes para hacer algo en la vida, tal vez yo no estaría contando esta experiencia, ni mucho menos tal vez estaría escribiendo libros, yo qué sé, haciendo otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí es importante que las universidades incentiven esto de mostrar que otras posibilidades hay.
dentro del mismo mundo del audio y el video, por ejemplo, está arquitectural, está la acústica forense, está esta gente que desarrolla cosas para aparatos auditivos o tecnologías. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero yo creo que sí, y no nada más dentro del medio de la acústica, ¿no? Por ejemplo, mismo donde yo trabajo, el audio y el video, pues es una zona que es chiquita y que poca gente quiere entrar. Pero dentro de la misma, como dices tú, ingeniería en general, hay muchas aplicaciones o muchas cosas que se pueden hacer, muchas carreras que están desarrollándose, muchas posibilidades que tenemos incluso para ir a estudiar a otros lados o intercambios, ¿no? Por ejemplo, está la historia de este chico que se va a Abu Dhabi, que se va a Mm, Japón y no sé qué, y yo digo, bueno, entonces, y fue porque un profe le dijo como que, presenta el examen, ¿no? Y ujú, estas historias me parecen geniales y de hecho me parece genial lo que haces, Armando, porque abre este nivel, o sea, abre este abanico de posibilidades a gente que nos esté escuchando y decir, chinga, sí se pueden hacer otras cosas, ¿no? No necesito ser el más en electrónica o el más en otra cosa para poder desarrollar una en esto, o existen otras posibilidades. Entonces, yo creo que las universidades, o sea, ahí sí le están regando, porque sí deberían de dar un abanico más aterrizado o más amplio o mostrarnos cosas que podemos hacer y caminos que se pueden tomar, ¿no? ujú. Entonces, para mí esa es mi perspectiva de por qué deberían de dar también estas materias que parece que no tienen que ver con la ingeniería, pero pues Sí, o al menos ya las que ya se dan, pues darlas bien, ¿no? darlas, Por lo menos ya con eso empezar, bueno, ya sería un o sea, avance. no es que expon que es liderazgo. Sí, y ya tu, tu Wikipedia, ¿no? Sí, y todavía se enoja, ¿no? Como de, eso lo sacaste de internet y tú como, Pues sí, ¿qué quiere que le diga? pues sí. Tengo clase con el diablo, tengo clase con Zuno, o sea, de verdad, profe. Ah, sí, sí, pero sí me parece bastante interesante y enriquecedor tu punto de vista. Y bueno, retomando un poquito tu carrera profesional ya egresando de CIME, o sea, ¿cuál es esa trayectoria que te llevó hasta ahorita en Colombia? Porque, pues, bueno, entonces no lo aclaramos, ¿no? Pero pues, ahorita tú estás en Colombia y tuvimos ahí algún desfase, ¿no? Y demás, pero Sí, sí. este, ¿cómo llegaste hasta donde estás hoy, ¿no? Como dicen short story, como long story short. Sí. Ahí te va, pues, te digo, yo todavía estaba en la universidad cuando esta asociación de AVIXA estaba empezando como a jalar gente en las universidades, preciso porque en el medio donde estoy yo es muy difícil que la gente de una quiera entrar porque no es el show, ni el rockstar, ni mucho menos. Entonces empezaron a jalar gente y abrieron un programa donde te dan unos cursos y no sé qué, y te posicionaban en una empresa. Bueno, tuve una entrevista, terminé los cursos, me posicionaron y entré a instalaciones. Y la verdad es que fue súper divertido, aprendí un montón de cosas, mis manitas así poniendo bocinas, jalando cable, y no me la pasé mal, la verdad es que aprendí muchas cosas. Entendí también que es un mundo duro, pero hoy día en mi carrera me sirve muchísimo y voy a explicar por qué. Si no se me va el avión, porque soy un poco dispersa. Ok. Pero el punto es que estuve unos meses en esto de instalaciones, era una becaría, entonces fue súper interesante. Yo tenía curiosidad de las instalaciones porque me interesó el tema de la acústica arquitectural, me pareció interesante. Em, Y bueno, entonces termino esta becaría, pasa un tiempo, yo veía que no avanzaba, entonces pues ya estaba como que, bueno, me voy. Bueno, gracias. Y me dijeron como, no, 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 espérate, hay un programa de mentores, no sé qué, y ya te habían elegido. Y yo como, bueno, ok, perfecto. Entonces me contrataron para trabajar en la división de consultoría, que se dedicaba a vender equipos de audio y video, pero también a ayudar a los integradores a desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces ahí empezó el arduo camino de verdad aprender cosas de ingeniería. Entonces aprendí un montón.
Oscar Maguey, que es un tipazo, que fue mi mentor durante todo este proceso, fue genial, aprendí un montón de cosas. Eh, entonces yo empecé como en este tema de la consultoría y más que nada en ventas, también la que en ese tiempo era mi jefa, me enseñó un montón de cosas acerca de finanzas, de organización, o sea, como que tuve una guía muy mezclada entre el mundo administrativo y financiero y también sobre ventas y también sobre ingeniería. Entonces, como que fue una experiencia súper enriquecedora. Pero pues yo te lo dije, soy como una persona en proyectos, entonces una vez, como que yo tenía, soy una millennial, siempre lo he dicho, o sea, nuestro sueño, nosotros crecimos con la idea de que tener éxito en la vida era viajar por el mundo, entonces agarré mis maletas, agarré mi dinero y me fui a viajar. Después regreso a México en 2019, sí, en 2019, a finales, y pues en enero me pongo a buscar trabajo, me llaman de esta empresa que antes eran clientes míos, Pop Media, y me dicen como que, jálate, y yo, a Colombia, sí, vámonos. Y en febrero yo ya estaba en Colombia. Ok. Entonces, así fue, o sea, realmente fue como algo que se dio. Yo pienso que a veces tenemos miedo de tomar las oportunidades o le tenemos miedo a la palabra oportunista porque es como horrible, pero a veces hay que ser como más valiente para tomar esas oportunidades cuando se dan, ¿no? Yo solo digo. Entonces, se me dio esa oportunidad, la tomé, me vine a vivir así nomás a Colombia. Yo llegué un 26, 27 de febrero a Colombia el 2020. El 11 de marzo empezó la pandemia. Entonces mi vida en Colombia empezó de una manera muy extraña, pero a pesar de que somos muy parecidos y la cultura sí es algo diferente, ha ayudado mucho a desarrollar mis habilidades blandas también en el aspecto de encontrar o entrar en una cultura totalmente distinta. Y ahora aquí en Colombia yo soy directora de proyectos y operaciones para Rigner, que es la filial colombo-mexicana de una empresa que se llama Pop Media en México. Entonces, aquí el gran cambio que hemos hecho o lo que hemos hecho diferente es precisamente que somos un equipo muy joven que trabaja sobre metodologías ágiles, que es algo poco común dentro de la industria audiovisual. He estudiado mucho cómo trabaja la gente del software, que me parece una industria muy avanzada. Me encanta, creo que está el futuro en el software, en el machine learning, en el blockchain. Ya me encanta decir todas esas palabras. Yo, todo blockchain. Este, ya todo le quiero meter criptomoneda, no, Sí. El mundo se arregla cyberpunk. con blockchain. Sí, o sea, me encanta todo esto. Abrí mi cuenta, estoy aprendiendo cosas ahí de repositorios y, o sea, cosas que nunca imaginé, porque me parece genial. Y eso es a lo que me dedico hoy día, ¿no? Soy más que nada, pues, una facilitadora como dijiste tú, hacia mi equipo de trabajo. Y eso es lo que hago. O sea, nada más, y a decir cyberpunk y Ok. blockchain y todo eso que me fascina. Software. Software, sí. Este, por ejemplo, o sea, digo, entiendo que la mayor parte de tu experiencia en Colombia ha sido encerrada, ¿no? Pero, eh, ¿a- ¿algún, sé, algo en particular que dijeras así como que fue un choque cultural y que dijeras, no manches, sí, medio raro que pudieras tener? Creo que ha habido varias cosas, especialmente la frase mamar gallo, yo siempre lo digo, es como llamen a Greenpeace. Ay, existen unas frases muy extrañas aquí en Colombia, creo que los comediantes han hablado mucho acerca de eso, a pesar de que parece que tenemos culturas muy similares, sí hay Allá, diferencias. allá es donde, digo, a ver si no, YouTube no hace de las suyas, pero allá es donde dicen marica, como si dijeran güey. Sí, Ajá, sí. sí. Ay, marichis, marica. Sí, no, tiene unas frases muy buenas, la verdad tiene unas que me encantan, yo ya así digo el juepuerca indiscriminadamente, o sea, me encanta. Pero hablando de las diferencias culturales, yo creo que el trato, los mexicanos como que tendemos a ser como muy directos y como que, güey, le estás cagando, ¿no? O sea, como que somos Ujú, más así, ¿no? sí. Y aquí, pues,
me ha costado un poco, al principio me costó mucho como bajarle a la velocidad, porque aquí también la gente es más tranquila, o sea, no viven con este rush con el que vivimos los mexicanos, porque nosotros estamos ahí tiempo a 1000 por hora y sin descansar y estás almorzando y te están hablando y hasta dices, ah, ese güey, ¿por qué no contesta? O sea, sí me entiendes, como que existe una agitación, Sí, una competencia muy fuerte en el mercado mexicano y aquí he tenido que aprender a meter el freno, a desarrollar mucho más habilidades blandas, de entender también una interculturalidad diferente, porque no nada más trabajamos con gente colombiana, sino de repente hay gente de otros lados. Y que hace un aprendizaje, como dicen, las habilidades blandas son las más duras de adquirir. Entonces, ha sido como mucho autoconocimiento, autoconciencia, pero creo que ha sido un camino bien, 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 bien chévere, como dirían aquí en Colombia. Eh, y yo estoy en un momento de mi carrera en donde incluso me doy la oportunidad de pensar en otras cosas, en otras posibilidades, de estudiar un montón. Te digo que yo nunca me había imaginado como interesada en software o algo por el estilo y ahora es como mi tópico favorito. Sí, como que a mí el data science es como que, uy, no, yo quiero hacer eso algún día, ¿no? sí, Entonces, creo que para mí Colombia ha sido como una enseñanza bien, bien interesante y también cuando tú tienes una oportunidad grande como de saltarte 5 años y decir, bueno, voy a dirigir un equipo y decidir como este equipo va a ser el lugar en donde a mí me hubiera gustado trabajar desde el inicio o tratar de hacer las cosas diferentes, yo creo que es una oportunidad bien, bien grande, ¿no? Entonces, espero estarla aprovechando correctamente, que uno nunca sabe, pero pues siempre trata de hacer las cosas lo mejor que pueden. okey. Y digamos, en ese sentido, o sea, ¿cuáles eran, o sea, las expectativas que tú tenías cuando entraste a ingeniería y cómo contrastarías, no, con la actualidad? Mm, Voy a ser muy honesta. No sé si me estoy tirando un balazo en el pie. No, pues cuando yo entré a ingeniería, te digo que pues mi idea, o sea, en mi mente era como que no, me voy a ir a acústica, voy a trabajar en un teatro gigante o en una sala de cine o en producción o algo así, ¿no? O sea, yo me veía como más en un tema como de circo, teatro, soy muy fan del Cirque du Soleil, entonces mi sueño era como ser jalacables del Cirque du Soleil, viajar por el mundo, algo así. Sí, Entonces, definitivamente estoy muy lejos de eso. Audiovisual ha sido una carrera que me ha permitido viajar un montón, conocer diferentes lugares, mucha gente, aprender muchísimo, pero definitivamente no es lo que yo tenía en mi mente cuando inicié este camino, ¿no? Pero ahora, aunque es algo muy distinto, bueno, también me imaginaba ganando jurgos de plata, así, cañón, échale aguacate a todo. Pues hay momentos en donde sí se puede. De hecho, sí, yo he elegido un camino diferente porque yo sé que estando en ventas podría tener como, porque ya he tenido esa experiencia de que puedes ganar un montón de plata, pero ahora estoy como con otra visión de mi carrera, me veo de una manera, o sea, profesionalmente me veo en un lugar distinto, como haciendo algo distinto más que vender cosas o ganar dinero, sino como te he dicho, yo he encontrado como un placer así máximo cuando alguien viene y me dice, oye, me encanta este proyecto, déjame hacer esto, quiero aprender esto, o yo creo que la historia más bonita que me ha pasado en mi carrera fue cuando uno de mis ingenieros vino y estábamos en una retrospectiva ujú, de lo que estaba saliendo bien o mal en la semana y dijo como que él sentía que su vida había cambiado desde que entró a este equipo de trabajo porque peleaba menos con su esposa porque ya no estaba tan estresado, ¿no? Entonces, la verdad ha sido como el momento más llegador de mi vida, así en mi carrera, que fue el momento también en donde yo dije, ¿sabes qué? Lo mío es los proyectos, me siento muy bien cuando están terminados, me siento muy bien cuando mi equipo de trabajo está feliz con lo que está haciendo. Entonces, yo siento que mi camino ya va más por allí, ¿no? ujú. Que va más enfocado como a los equipos de trabajo y a los proyectos
que a desarrollar inteligencia para Marte o algo por el estilo. Aunque quién sabe uno qué tipo de proyecto le puede tocar en un futuro, ¿no? Claro. No, y bueno, me resulta interesante que al final, o sea, tu historia es como otra perspectiva del tal vez lo común o lo esperado, ¿no? Porque creo que siempre se espera que uno ya tenga como ciertas metas, ¿no? Si yo quiero llegar aquí y a lo mejor me toma más tiempo, tal, pero voy a llegar ahí, ¿no? Y en tu caso ha sido un tanto ir surfeando, ¿no? Con las circunstancias y ir encontrando, ¿no? Lo que te apasiona. Entonces, pues, yo creo que también, ahora sí que se vale, ¿no? O sea, no, porque creo que a muchos podría causarle mucho estrés, ¿no? No saber qué van a hacer después de terminar o, o no tener como un objetivo de vida bien definido, ¿no? Entonces, pues yo creo que tu ejemplo sirve para decir, no, o sea, pues tranqui, ¿no? O sea, el, Exacto. la vida se va a ir acomodando, ¿no? Mm. Y fíjate que también es como trabajar por ello, ¿no? O sea, yo Ujú. sé que a veces cuando hablo y esto parece que soy muy relajada y eso, ¿no? De hecho, un cumplido constante que me hacen es que soy una psicorrígida. Al final de cuentas, estudio ingeniería y todo eso. Sí. Eh, pero yo creo que trabajar, a veces encontramos mucha frustración, como dices tú, cuando el plan no está saliendo como debería de salir o como pensamos que debería de salir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú encuentras qué es lo que te apasiona, cuando vas encontrando qué es lo que te apasiona y a lo mejor es como una sensación, ¿no? O como, no sé, a lo mejor lo que te apasiona es como esa sensación de eureka, ¿no? Como que ese momento de wow, el descubrimiento. Si eso es lo que te apasiona, hay muchas formas de llegar a ese momento de wow, eureka. No nada más siendo científico o no nada más siendo ingeniero o no nada más siendo, o sea, hay muchas maneras de llegar a eso que te apasiona, ¿no? Que al final de cuentas es algo como que sentimos. Ujú. Entonces, yo creo que la clave para mí ha sido que he encontrado que es eso que me encanta sentir, o sea, como esa sensación en la que yo me siento como wow. Y he seguido como ese camino donde puedo encontrar o trato de hacer las cosas con el objetivo de encontrar ese efecto wow en lo más que puedo, ¿no? No todos los días son wow, no todos los días nos sentimos bien, no todos los días estamos motivados, es cierto, pero sí está ese objetivo siempre en mente, llegar a ese fin de decir, wash. Entonces, pues yo creo que eso me ha ayudado mucho a no entrar como en desesperación total porque no sé qué está pasando. Sí, Eh, pero siempre sé que el objetivo es ese, ¿no? Que está ahí como, eh, yo sé qué es lo que me apasiona, sé qué es lo que me hace sentir bien, genial. eh, Así que trato de seguir ese instinto de dónde encontrar y de luchar por ello, ¿no? De ir a por ello. Entonces, a veces es la clave, ¿no? sí, Encontrar qué es lo que te gusta. sí, digo, y por ejemplo, hace rato, ¿no? Que mencionabas algo que en las escuelas privadas dan la parte de la orientación vocacional, ¿no? Y pues, también está interesante. Digo, mm, esa parte la pueden encontrar pues yendo con algún terapeuta, ¿no? Los psicólogos se encargan también de esa cuestión. Entonces, pues, es una buena herramienta. Y, bueno, también te quería preguntar, pues sabemos y tú ya lo mencionaste, ¿no? Que, o sea, Ujú. en la ingeniería es común que no haya casi mujeres, ¿no? Y hay como hay ciertas cuestiones y demás. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de ser una mujer en la ingeniería, ¿no? En el ambiente de la ingeniería. Eh, pues yo crecí como rodeada de muchos hombres. Entonces, pues realmente creo que nunca fue como un impacto demasiado grande para mí. Obviamente sí había profes culeros, y perdón la palabra, pues no tiene otro calificativo, que si era como que, ay, tonta, o nada más me los distraes, o qué cosas, ¿no? Y ahora me da risa como que digo, cucho. Pero yo creo que en ese momento como que sí te desanima un poco, ¿no? Ver que no confían en que puedes hacer las cosas porque es mujer. Yo era porque a lo mejor no me salían las cosas, no porque fuera mujer, sino porque pues no estaba en el mejor momento, no era la carrera que me encantaba y todo eso, pues en ese momento, pero en vez de incentivar como que a que, bueno, vas tú puedes, ¿no? Era como que,
salte de la clase. Y yo como, bueno, Sí. ya pasé, sí, ya, pero salte. Y yo como, bueno, ¿no? O sea, creo que no había tanta bronca. Aunque el ambiente femenino y el ambiente masculino, lo cierto es que sí es distinto, ¿no? Yo ahora apenas me pasó que contratamos una persona que cuando fue la entrevista me dijo, es que yo no trabajo bien con mujeres. Y yo le dije, este es el siglo XXI, no vamos a pelear por cosas de mujeres, ¿no? Sí. Y apoyo mucho a que exista como más integración de las mujeres en todo este medio porque es súper chido tener diversidad, más allá de mujeres y hombres, sino de que existan experiencias diferentes y puntos de vista distintos. Yo creo que la perspectiva es lo que enriquece la vida. Entonces, entre más personas más diversas seamos dentro de los equipos de trabajo, vamos a poder hacer cosas más grandes. De verdad, yo lo creo así, ¿no? Entonces, para mí, creo que lo más traumático de ser mujer en el ciudad de Culhuacán, yendo en la tarde, insisto, es que en el cuarto piso no había baño de mujeres, entonces había que bajar y a veces, pues, tenías que correr, ¿sabes? Entonces, sí, sí era medio crítico. Espero que ya con la nueva construcción hayan considerado más espacios para mujeres, necesidades básicas. em, pues realmente no me pareció una experiencia súper traumante. De hecho, era chido. O sea, era chido porque había como 300 hombres y éramos como cuatro viejas, ¿no? Entonces, estaba padre porque también todos era como que, uy, no, ayudémoslo con la tarea porque si no se va a ir. Ya nada más tenemos dos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? A ver, sí te consienten y todo, o sea, creo que no está tan mal, no está tan mal, pero de hecho yo creo que encontré un poco más de puntos como piedrosos Mm, cuando salí al campo laboral que cuando estaba en la universidad. Saliendo al campo laboral, ahí fue donde dije, mierda, esto del machismo como que no es una cosa de mi papá, no, o sea, sí existe. ¡Ah! O yo lo veía, por ejemplo, con mi hermanita, sí. que ella es una cosita así preciosa, delgadita, pequeñita, ¿no? Así toda lindura, y que le costó mucho trabajo. Afortunadamente el medio audiovisual es un poco más abierto en eso, pero ella que es de mecánica automotriz, pues yo la vi batallar mucho con esta búsqueda de trabajo, especialmente Ujú. en sus oportunidades. Y entonces ahí es cuando ves que sí existe, ¿no? O sea, que existe como cierta brecha ahí que estamos intentando cerrar, que yo creo que es lo que me parece valioso, que cada vez como que sea más cerrada, y está súper chévere, insisto, tener como gente todo tipo, y no nada más hacia las mujeres, ¿no? Que se habla la ingeniería, sino para todos. Y me parece genial también toda esta ola de apertura social hacia que exista más diversidad. Me parece increíble y yo lo apoyo totalmente. Entonces, me hubiera gustado tener más amigas en la carrera, claro. Hubiera sabido lidiar mejor con ciertas situaciones, definitivamente. Eh, pero pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que ha sido como una experiencia bien divertida tratar con un montón de hombres y lo sigue siendo. Y yo creo que lo va a seguir siendo porque esto va para largo, ¿no? Es un proceso. Este tema de la inclusión es un proceso. Y bueno, ya para ir cerrando esta plática que ha estado muy interesante, ah, dos cosas. Una, la primera sería, yo creo que ya hemos hablado de algunos de estos puntos, pero ¿qué crees que le hace falta al IPN? Pero no sé cómo sean las cosas hoy día, ¿no? Espero que ya haya habido un avance como interesante, aprovechando pues que se cayó, Sí. decime Culhuacán al menos, y que se tuvo que volver a reconstruir mucho en muchos edificios, muchas partes del Politécnico. Em, pero yo creo que hace falta un poco dirección. ¿A qué me refiero con esto, no? O sea, la dirección es, o los directivos existen para observar cuáles son los panoramas, pararse en un lugar ventajoso en donde pueden observar qué es lo que está sucediendo a muchos niveles y poder tomar decisiones inteligentes con respecto a eso. Yo creo que hace falta tomar mejores decisiones y entender un poco más cómo funciona la sociedad hoy día, cómo funcionan los trabajos, qué es lo que necesitamos los estudiantes para estar mejor preparados para ese mundo que es real y que es el lugar en donde
en donde al final vamos a salir, ¿no? Entonces también eh, creo que hace falta un poco más de visión y un poco más de decisiones acertadas con respecto a la dirección. Entonces, esa es mi perspectiva, ¿no? También abrirse un poco a hacer como alianzas con empresas o cosas así que puedan ser provechosas Ujú, para más que decir, como dejar de un poco esa actitud egoísta de, ay, no, es que esto es para el laboratorio de acá, o este es para el no sé qué, o este es para el no sé cuánto, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio de acústica, muchos alumnos participaron, mandaron patrocinios, buscaron en sus empresas que aportaran, o sea, me pareció como genial y es un gran ejemplo de lo que se debe de hacer para sacar adelante eh, la educación, ¿no? De los alumnos, que es al final de cuentas lo que se debería buscar como punto máximo de todo este ejercicio universitario. Entonces, eso, como que ser un poco más, echarle un poco más de ganitas, ¿no? En ese aspecto. ok, perfecto. Y ya la última sería, pues, no sé, algún mensaje que quieras darle a la audiencia. Uy, qué responsabilidad tan fuerte. No, pues nada, yo creo que no se desanimen, ¿no? O sea, yo cuando escuchaba a alguien que decía, no, échale ganas, como que decía, pero espero que escuchando estas historias y que todos tenemos caminos diferentes y que puede que tengas un título o no tengas un título, mientras tengas pasión por lo que haces, creo que se pueden hacer cosas grandes y cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues nada más eso, como take it easy, tómate un año sabático si lo necesitas, no sé. Pero sí, toma momentos para pensar las cosas y no desesperar. Creo que eso es súper importante. Ok, Sí. excelente. Pues muchas gracias, Sofía, por estar por aquí. La plática ha sido muy interesante y pues ahora sí que las puertas del estado transitorio pues siempre van a estar abiertas por si después quieres volver pues, para platicar acerca de algún proyecto o lo que sea relacionado con la ingeniería principalmente. Pero sí, ahora sí que esta es tu casa y te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Armando, y a Basti, que fue la facilitadora de esta información. Sí, Yo sí conozco a alguien que diga, esta persona tiene una historia genial que tiene que ver con la ingeniería, pues por ahí te echaré un grito. Y pues nada, muchísimas gracias por por darme la oportunidad de compartir mi historia. sí, esperemos que Basti nos escuche y saludos a Basti. Pero bueno, ya vamos cerrando y despidiendo este episodio. Pasamos al estado estacionario y se despide tu amigo Armando, no sin antes recordarte que puedes apoyar este canal dándole like, suscribiéndote, activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios, compartiéndolo con todos tus conocidos, aunque no tengan que ver con la ingeniería, a lo mejor les gusta o tienen algún conocido. Y bueno, nos puedes encontrar en Facebook, en Evox y Google Podcast como Estado Transitorio, en todos lados como Estado Transitorio. Y si deseas apoyar más allá con pues, algún apoyo económico, está nuestro Patreon, Estado Transitorio. Entonces, pues ahí tienen muchas opciones como pueden apoyar. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.